Imagina por un momento que estás en una cafetería cualquiera. A tu alrededor hay personas completamente inmersas en sus teléfonos. Están buscando atención constante. Likes, comentarios, seguidores. Las parejas toman selfies. Los grupos de amigos no paran de hablar sobre lo que pasa en redes o en la vida ajena. En medio de todo ese bullicio, hay un hombre sentado solo. No parece aburrido, ni triste, ni ansioso. Tiene auriculares puestos y escucha un audiolibro sobre filosofía. Mientras el resto del mundo se distrae con videos cortos, él está tranquilo. Él no necesita llamar la atención. No busca validación. No quiere formar parte del ruido constante. Es alguien que parece completo consigo mismo. Tranquilo por dentro. Cómodo incluso en medio del caos social. Y aunque suene extraño, precisamente por eso, es visto como una amenaza. Sí, una amenaza. ¿Pero por qué razón? ¿Qué tiene de peligroso una persona que no depende de los demás para sentirse plena? ¿Por qué nos asusta tanto ver a alguien que puede estar solo, pensar por sí mismo y no sucumbir ante las presiones sociales? La respuesta no es sencilla, pero si profundizamos un poco, encontramos una verdad incómoda. Nuestra sociedad ha construido gran parte de su estructura sobre la base de la necesidad humana. Publicidades, redes sociales, aplicaciones de citas, gurús motivacionales, todos venden una misma idea. Tú no eres suficiente por ti mismo. Necesitas pareja, necesitas amigos, necesitas más seguidores, necesitas formar parte de algo grande para sentirte realizado. Esta narrativa nos rodea constantemente. Cada mensaje que recibimos parece decirnos que la felicidad verdadera solo es posible cuando estamos conectados con los demás. Pero ¿y si todo eso fuera una gran mentira? ¿Y si la verdadera libertad comienza justamente cuando uno deja de depender de los demás para sentirse completo? El hombre que puede estar solo, que no necesita la constante aprobación ajena, representa algo que muchos prefieren ignorar: la posibilidad de vivir desde uno mismo. Sin máscaras, sin juegos sociales, sin falsas expectativas. No se trata de alguien solitario, se trata de alguien que ha aprendido a disfrutar de su propia compañía, que no teme al silencio porque ya no huye de sí mismo. Esa persona no necesita comprar cosas para sentirse importante, no necesita relaciones tóxicas para llenar un vacío, no necesita gritar su existencia en Internet para sentir que pertenece. Y eso, en una sociedad que vive de la venta de la necesidad, resulta inquietante. Porque cuando alguien rompe con ese patrón, automáticamente se convierte en una especie de rebelde silencioso. Alguien que cuestiona el sistema simplemente por existir de manera diferente. A lo largo de la historia han existido figuras que entendieron este tipo de poder interior. Dos de los más grandes fueron Marcus Aurelio y Friedrich Nietzsche. Marcus Aurelio fue emperador de Roma, líder de un imperio, pero pasaba sus noches escribiendo para sí mismo. Reflexionaba sobre sus acciones, sus deseos y sus miedos. Su libro, personal, Meditaciones, no fue escrito para ser leído por otros. Fue una herramienta de autoconocimiento. Decía frases como: toda crueldad nace de la debilidad, mostrando que incluso alguien con tanto poder reconocía que el verdadero control empieza desde dentro. Mientras el mundo exterior le exigía interacción constante, decisiones políticas y liderazgo frente a conflictos, Marcus encontraba fuerza en la soledad. Él no necesitaba demostrar nada, porque ya sabía quién era. Nietzsche, por otro lado, fue un filósofo que llegó a niveles extremos de introspección. Decía que el individuo siempre debe luchar contra la opresión de la tribu. Para él, pensar por uno mismo es un acto revolucionario. La mayoría de las personas viven bajo valores heredados, ideas impuestas por la familia, la religión, la cultura o la moda del momento.
Pero aquellos que se atreven a preguntarse por qué creen lo que creen, que se enfrentan a sí mismos en la quietud, terminan forjando su propia moralidad. Una moralidad que no responde a modas pasajeras, sino a principios sólidos basados en la experiencia y la razón. Esta forma de pensar no solo incomoda, también asusta, porque una persona que no sigue las reglas establecidas puede romperlas, puede crear nuevas formas de vivir, puede inspirar a otros a hacer lo mismo, y eso es algo que ningún sistema quiere fomentar. Lo que estos dos pensadores nos enseñan es que la verdadera fortaleza no viene de tener muchas amistades, ni de ser popular, ni de tener miles de seguidores. Viene de conocerte profundamente, de aceptarte tal como eres, de aprender a estar contigo mismo sin escapar. La sociedad actual confunde frecuentemente la soledad con el aislamiento, pero no son lo mismo. La soledad voluntaria, aquella que se elige conscientemente, es una forma de empoderamiento. Es el lugar donde uno encuentra claridad, donde deja de buscar fuera lo que debe cultivar dentro. Es ahí donde comienza el verdadero crecimiento personal. Aquel que domina su mente, que sabe cómo manejar sus emociones, que no depende de la opinión ajena para sentirse bien, se convierte en alguien impredecible, auténtico e intocable. Cuando alguien logra esto, se transforma, deja de jugar juegos sociales innecesarios, deja de fingir interés en conversaciones superficiales, deja de preocuparse por lo que otros piensan de él, y eso, paradójicamente, lo hace más atractivo, no por vanidad, sino por autenticidad, porque la gente reconoce la paz interna, reconoce la fuerza silenciosa, reconoce a alguien que no está perdido en la multitud. Este tipo de persona no se vende, no se manipula, no se compra con promesas vacías. Vive desde su centro, desde su verdad. Y eso, en un mundo donde la mayoría vive a merced de las corrientes externas, es realmente peligroso. Ahora bien, no es fácil llegar a ese punto. Requiere trabajo interno, honestidad brutal consigo mismo, paciencia, disciplina. Requiere enfrentarse al miedo al rechazo, al miedo al vacío, al miedo a no ser suficiente. Pero es precisamente en ese enfrentamiento donde nace la verdadera libertad. Aquel que puede sentarse a solas con sus pensamientos, sin distracciones, sin excusas, sin escape, empieza a descubrir quién es realmente. Empieza a entender sus motivaciones, sus miedos, sus deseos más profundos. Y una vez que eso ocurre, ya no puede volver atrás. Ya no puede seguir actuando como antes. Ya no puede seguir comprando las mentiras que antes aceptaba como verdades. Comienza a ver el mundo con otros ojos, más claros, más lúcidos. Ahora que ya comprendimos por qué la figura del hombre que no necesita a nadie es vista como una amenaza, vamos a profundizar en lo que hay detrás de esa soledad elegida conscientemente. No se trata de huir del mundo ni de rechazar a los demás por resentimiento. No es una actitud negativa ni de desprecio hacia la sociedad. Es algo más profundo. Construir una base interior tan sólida, clara y estable, que permita relacionarse con los demás desde el equilibrio y no desde la necesidad. La verdadera fuerza nace cuando uno puede elegir estar solo, no cuando se ve obligado a estarlo. Esa elección consciente es precisamente lo que asusta al sistema, porque rompe con el patrón habitual de buscar fuera lo que debe cultivarse dentro. Marcus Aurelio decía: «Toda crueldad nace de la debilidad». Esta frase nos lleva directo al corazón del problema. Las personas que viven bajo presión externa, que dependen constantemente de la validación ajena, que buscan su valor en las redes sociales, en el trabajo o en las relaciones sentimentales, están actuando desde un lugar de inseguridad. Cuando alguien carece de autoestima real, tiende a proyectar esa inseguridad sobre los demás. Manipula, controla, exige atención,
o busca poder. Pero aquel que ha desarrollado una fortaleza interna genuina, que no depende de nada ni de nadie para sentirse completo, se libera de ese ciclo destructivo. No necesita dominar, porque ya domina su mente. No necesita complacer, porque ya se acepta tal cual es. Y eso, en una sociedad que vive de la venta de la inseguridad, resulta subversivo. Nietzsche iba aún más lejos. Decía que el individuo siempre debe luchar contra la opresión de la tribu. ¿Qué quería decir con esto? Que la gran mayoría de nosotros vivimos bajo ideas impuestas, creencias heredadas de nuestra familia, normas sociales dictadas por la cultura, valores vendidos por la publicidad, ideologías transmitidas por la educación formal. Casi nunca nos detenemos a preguntarnos si realmente son nuestras. Vivimos como autómatas, repitiendo conductas, usando frases hechas, defendiendo posturas sin haberlas examinado jamás. Pero aquel que se toma el tiempo necesario para enfrentarse consigo mismo, para cuestionar cada creencia, para reconstruir su vida desde dentro hacia afuera, comienza a salir del rebaño. Y eso, aunque parezca paradójico, es lo más peligroso que puedes hacer en este mundo. Imaginan a una persona que no sigue tendencias simplemente por seguir algo. Una persona que no compra lo que todos compran, no vota por quien todos votan, no ama a quien todos aman. Alguien que no necesita gritar sus opiniones en redes sociales para sentirse escuchado. Esa persona no está desconectada del mundo, está conectada consigo misma. No es antisocial, es selectivamente social. No rechaza a los demás por resentimiento, sino por elección consciente. Su silencio no es vacío, es plenitud. Su quietud no es pereza, es concentración. Su independencia no es arrogancia, es claridad. Y eso, en una civilización que premia la superficialidad, la velocidad y la constante interacción, es visto como un acto de resistencia. Pero llegar a ese punto no ocurre de la noche a la mañana. Requiere práctica, paciencia y mucha introspección. Marcus Aurelio tenía una rutina que hoy nos parece casi revolucionaria. Todas las noches, antes de dormir, se sentaba a reflexionar sobre su día. Escribía para sí mismo, sin intención de ser leído por otros. Se preguntaba, ¿qué quise hoy que no necesitaba? ¿Qué temí que estaba fuera de mi control? ¿Qué hice por ganar aprobación que me alejó de mis principios? Este tipo de práctica no era solo meditación, era entrenamiento mental, era disciplina, era el camino para construir un yo fuerte, coherente, transparente, y así, poco a poco, fue forjando una personalidad que no podía ser manipulada por las circunstancias externas. El hombre que practica esta forma de introspección adquiere una habilidad invaluable: pensar por sí mismo. Y pensar por uno mismo no significa solo tener opiniones diferentes, significa cuestionar todo lo que se da por sentado, significa no aceptar una idea solo porque sea popular, tradicional o cómoda, significa atreverse a dudar, a explorar, a reconstruir. Y cuando alguien comienza a hacer esto, automáticamente se convierte en un peligro para cualquier sistema que dependa del pensamiento colectivo. Ya no se puede manipular con miedo, ni con promesas vacías, ni con castigos simbólicos. Ya no se puede comprar con estatus, ni con títulos, ni con reconocimientos falsos, porque ya tiene lo único que realmente importa: su propia voz. Y es ahí donde entra en juego el concepto de la moralidad autónoma. Nietzsche decía que la persona más peligrosa es aquella que crea sus propios valores. No los hereda, no los recibe, no los copia. Los construye desde su experiencia, desde su razón, desde su conciencia. Esto no quiere decir que sea alguien inmoral. Al contrario, muchas veces, esa persona termina siendo más ética que la mayoría, pero desde una base diferente.
No obedece por miedo al castigo. No obedece por respeto a la autoridad. Obedece porque ha decidido por sí misma lo que es correcto e incorrecto. Y eso, en una sociedad que vive de imponer reglas externas, es absolutamente incómodo. Por eso, el hombre que no necesita a nadie no es solamente alguien autosuficiente. Es alguien que piensa diferente, que actúa diferente, que siente diferente. Y esa diferencia no se puede domesticar fácilmente, no se puede comprar con dinero, no se puede encerrar con palabras, no se puede neutralizar con críticas, porque su libertad no viene de afuera, viene de adentro. Y eso es lo que hace que su simple existencia sea una amenaza para quienes viven bajo el peso de las cadenas invisibles de la conformidad. En la próxima sección, vamos a explorar los 4 pilares que hacen de esta soledad una herramienta de transformación personal y poder individual. Veremos cómo se construye esta fuerza interna paso a paso y cómo tú también puedes comenzar a cultivarla desde hoy. Ahora que ya entendimos por qué la sociedad teme a quienes no necesitan de nadie y cómo la soledad elegida puede convertirse en una herramienta de transformación personal, es momento de construir los cimientos que te permitan vivir desde esa fortaleza. No se trata de rechazar el mundo ni de hacer todo solo. Es desarrollar una base interior tan sólida que cualquier relación, trabajo o interacción social sea una elección, no una necesidad. Esa es la diferencia entre ser solitario por debilidad y ser independiente por elección. Basándome en lo que aprendieron Marcus Aurelio y Nietzsche, identifiqué 4 pilares fundamentales que convierten la soledad en una forma de poder. El primero es la honestidad radical contigo mismo. Esto va mucho más allá de simplemente decir la verdad. Implica enfrentarte a tus miedos, deseos y motivaciones, sin excusas ni justificaciones. La mayoría de las personas pasan la vida huyendo de sí mismas, evitando mirarse con honestidad, porque temen lo que pueden encontrar. Pero aquel que se enfrenta a su propia sombra, que reconoce sus defectos, sus errores y sus heridas, empieza a sanar, y al sanar, adquiere claridad. Al tener una visión precisa de quién es y qué quiere, deja de caer en las trampas del autoengaño. Puede ver las manipulaciones sociales, las promesas vacías y las relaciones tóxicas con claridad, y eso lo hace inmune al control externo. El segundo pilar es la independencia de valores. En lugar de aceptar ideas solo porque son populares, tradicionales o cómodas, esta persona crea su propio código moral, basado en la razón, la experiencia y la reflexión profunda. No vive según las reglas que le impuso su familia, su cultura o su religión. En cambio, pregunta constantemente: ¿por qué creo esto? ¿Qué beneficia mi creencia? ¿Qué cambiaría si empezara desde cero? Esta actitud no es rebelde por rebeldía. Es consciente y deliberada. Y cuando alguien tiene un sistema de valores genuino, no puede ser manipulado con amenazas de exclusión social, culpa o vergüenza, porque su ética nace desde dentro, no desde fuera. El tercero es la autosuficiencia emocional. Vivimos en una época donde muchos dependen de los demás para sentirse bien consigo mismos. Un mensaje, una notificación, un like, una cita, una relación. Todo se convierte en una droga temporal que tapa un vacío interno. Pero aquel que ha trabajado su salud emocional no necesita buscar fuera lo que debe cultivar dentro. Ha aprendido a regular sus emociones, a estar tranquilo en medio del caos, a no depender del amor o la atención ajena para sentirse válido. Este tipo de persona no está cerrada al amor. Al contrario, ama desde la plenitud, no desde la carencia. Sus relaciones no están basadas en la dependencia, sino en la conexión genuina, y eso lo vuelve imposible de manipular con chantajes emocionales o promesas falsas. Y finalmente,
El cuarto pilar es el coraje intelectual. Pensar por uno mismo no es fácil. Requiere atreverse a preguntar cosas que otros prefieren ignorar, cuestionar verdades que la mayoría da por sentado, y seguir el camino de la lógica y la evidencia, incluso cuando resulta incómodo. Esta persona no teme pensar lo impensable, no le asusta explorar ideas que desafían lo establecido. No se calla por miedo a quedar mal, porque sabe que la verdad no siempre es popular, pero siempre es liberadora. Cuando alguien cultiva este tipo de coraje, comienza a ver el mundo con otros ojos. Deja de dejarse llevar por modas, ideologías huecas o narrativas convenientes. Comienza a construir su vida sobre bases sólidas, y eso lo hace resistente a cualquier intento de control. Pero claro, este camino no es fácil. Viene con un costo. Muchos te malinterpretarán. Te llamarán frío, arrogante, distante o extraño. Algunas amistades cambiarán. Algunas relaciones terminarán. Habrá momentos de aislamiento, no por soledad, sino por elección consciente. Pero también habrá libertad. Libertad para pensar, sentir y actuar desde tu centro. Libertad para vivir sin miedo a no gustar, sin necesidad de complacer, sin presión de encajar. Y ese precio, aunque alto, vale infinitamente más que la alternativa. Vivir toda tu vida como una versión diluida de ti mismo, solo para cumplir con las expectativas de los demás. Por eso, quiero invitarte a algo más que a un cambio superficial. Quiero invitarte a un viaje hacia tu interior, a que empieces a construir estos pilares paso a paso. Empieza con 10 minutos al día sin distracciones, solo tú y tus pensamientos. Haz una revisión nocturna como hacía Marcus Aurelio. ¿Qué hiciste hoy por validación externa? ¿Qué temiste que esté fuera de tu control? ¿Qué valor realmente guía tus decisiones? Cuestiona tus creencias. Desarrolla tu propio código moral. Encuentra actividades que disfrutes hacer solo. Y deja de buscar aprobación fuera, porque mientras más te conectes contigo mismo, más libre serás. Y cuanto más libre seas, más peligroso serás. No en el sentido negativo, sino en el sentido que el mundo necesita, como alguien que no se deja manipular, que piensa por sí mismo, que no necesita nada ni a nadie para sentirse completo. Este es el corazón de El Círculo del Último Eco, nuestra comunidad. Un espacio para quienes ya no buscan el eco de los demás, sino el eco que resuena dentro. Para quienes entienden que el mayor descubrimiento no es lo que pasa afuera, sino lo que pasa adentro. Si sientes que perteneces aquí, si quieres caminar este camino de introspección, autenticidad y libertad, te invito a unirte a nosotros. Comparte este video con alguien que necesita escuchar esto. Déjame un comentario contándome qué creencia has estado llevando que nunca elegiste tú mismo. ¿En qué área de tu vida estás buscando validación en lugar de construir autoestima? Recuerda, en un mundo lleno de gente que busca desesperadamente encajar, el acto más revolucionario es aprender a estar solo y a gusto contigo mismo. Sigue siendo peligroso, amigo, porque el mundo necesita más personas así. ¿Alguna vez has salido de una conversación sintiéndote vacío por dentro, como si te hubieran robado un pedazo de ti sin que te dieras cuenta? No fue un grito, no fue una pelea, fue algo más silencioso, algo invisible, pero igual de dañino. Carl Gustav Jung pasó décadas estudiando estas dinámicas sutiles, aquellas que operan bajo la superficie de nuestras relaciones, y descubrió algo inquietante. Muchas veces no son las personas obviamente tóxicas las que nos lastiman más. Son aquellos que viven desconectados de su propio mundo interior, proyectando sus sombras sobre nosotros como si fuéramos espejos vivientes. Jung decía que gran parte de lo que hacemos, pensamos y sentimos no está bajo nuestro control consciente.
Vivimos influenciados por fuerzas internas que ni siquiera reconocemos. Y esto no solo ocurre en ti, ocurre también en quienes te rodean. El peligro real no viene de los villanos evidentes, sino de quienes están tan alejados de su propia sombra que ya no saben quiénes son. Y tú, sin quererlo, puedes convertirte en el recipiente donde vierten todo eso que no quieren ver en sí mismos. Este tipo de persona, a quien llamaremos el manipulador inconsciente, no actúa con maldad deliberada, no tiene intención de herir. Su dolor es real, aunque no lo reconozca. Su confusión también. Pero al no enfrentarla, la externaliza. Cada emoción intensa que siente se convierte en tu responsabilidad. Si se siente frustrada, es culpa tuya. Si se siente insegura, es porque tú la hiciste sentir así. Si se siente abandonada, es porque tú no estuviste ahí para ella. Esta manipulación no llega con gritos ni acusaciones. Viene con miradas cargadas de reproche, con silencios significativos, con frases ambiguas que te hacen dudar de ti mismo. Es insidiosa, porque no parece manipulación, parece conexión, parece amor, hasta que empiezas a notar cómo cambias, cómo empiezas a cuestionar tus propias emociones, cómo empiezas a evitar ciertos temas, ciertas expresiones, ciertas partes de ti, por temor a herir o provocar. Lo más peligroso es que este perfil suele ser encantador, atractivo incluso. Tiene carisma, sensibilidad y una forma de hablar que te hace sentir comprendido. Atrae hacia sí a quienes tienen una inclinación natural a ayudar, a sanar, a entender. Pero esa conexión no es equilibrada, es simbiótica. Tú das y recibes poco o nada. Te sumerges en sus batallas internas creyendo que puedes ayudarla, mientras que en realidad estás siendo utilizada como un contenedor emocional para sus demonios internos. Y conforme pasan los días, empiezas a perder contacto con tus propias emociones, con tus límites, con tu identidad. Dejas de saber qué sentimientos son tuyos y cuáles han sido inducidos por el campo emocional de otra persona. Te vuelves alguien que vive para calmar, para explicar, para justificar. Y en ese proceso, olvidas cómo es escuchar tu propia voz. Jung llamaba a esto proyección, un mecanismo psicológico natural que todos poseemos. En pequeñas dosis, es útil. Nos ayuda a interpretar el mundo. Pero cuando no es reconocida, se vuelve destructiva. En El yo y el inconsciente, Jung explica que la proyección crea una especie de ceguera psíquica, donde dejamos de ver al otro tal cual es y comenzamos a verlo como una representación de nuestros contenidos inconscientes. El manipulador inconsciente no te ve a ti, ve una parte de sí mismo que ha rechazado y ahora espera que tú la lleves por él. Puede verte como el salvador idealizado, como el enemigo imaginado, como el padre ausente o como la madre protectora, pero en ningún momento ves quién eres realmente. Sin darte cuenta, entras en un juego simbólico donde tu rol no fue elegido por ti, sino asignado por otra persona que necesita que seas algo que no eres. Este proceso no solo te aleja de ti mismo, sino que también te hace vulnerable a caer en patrones repetitivos, donde siempre terminas sacrificando tu bienestar emocional en nombre del amor, la empatía o la ayuda. Por eso, uno de los aspectos más valiosos del trabajo personal, según Jung, es desarrollar conciencia sobre estos mecanismos, aprender a detectar las señales de la proyección inconsciente, saber cuándo estás siendo utilizado como un recipiente para el drama ajeno, porque hasta que no tomas conciencia, sigues repitiendo ciclos que no te pertenecen. La clave no está en culpar a otros, ni en cerrarnos emocionalmente al mundo. Está en cultivar una relación honesta contigo mismo. Solo desde ese lugar de claridad puedes distinguir qué sentimientos son genuinos y cuáles han sido inducidos por el campo emocional de otra persona.
Solo desde allí puedes empezar a reconstruir tu identidad auténtica, libre de las expectativas proyectadas, y comenzar a caminar hacia la integración de tu propio inconsciente. Y ahora que entiendes cómo funciona la proyección, prepárate para conocer a alguien aún más difícil de reconocer, aquel que vive detrás de una máscara perfecta, brillante, impecable, admirado por muchos, pero vacía por dentro, donde la apariencia se convierte en prisión y la perfección se alimenta de tu luz. Hablaremos del portador de la persona y de cómo puede absorber tu energía sin que te des cuenta. Imagina por un momento a alguien que siempre parece tener las respuestas correctas, que nunca pierde la compostura, que sonríe en el momento preciso, dice lo que todos quieren escuchar y se adapta perfectamente a cualquier situación. A simple vista, podría parecer un modelo de equilibrio, madurez emocional e inteligencia social, pero detrás de esa fachada impecable puede esconderse uno de los perfiles más peligrosos desde el punto de vista psicológico: el portador de la persona. Carl Jung nos enseñó que todos usamos una máscara social. Le dio un nombre técnico, la persona, y no le atribuyó valor negativo en sí misma. Es una herramienta necesaria para interactuar con el mundo, para cumplir roles como el de padre, hijo, profesional, amigo o líder. Pero aquí está el problema. Cuando alguien comienza a identificarse completamente con esa máscara, cuando vive únicamente para mantener esa imagen externa sin conectar jamás con su interior, entonces la persona deja de ser una herramienta y se convierte en una prisión. Este tipo de individuo ha construido toda su vida sobre cómo quiere ser visto, no sobre quién es realmente. Sus emociones auténticas están reprimidas, sus deseos genuinos ignorados, y cualquier rasgo que no encaje en el ideal que proyecta es relegado al inconsciente, donde empieza a fermentar como energía no vivida. Y esto no solo lo aleja de sí mismo, también empieza a distorsionar la realidad de quienes lo rodean. El peligro no está en su intención, porque generalmente no actúa con maldad consciente. El peligro está en la fuerza subyacente de su inconsciencia. Al vivir atrapado en una representación constante de sí mismo, termina esperando que los demás también interpreten un papel. Su entorno se convierte en un escenario donde todo debe seguir un guión implícito. Nada de espontaneidad, nada de conflicto, nada de verdades incómodas. Cualquier emoción intensa, cualquier expresión sincera que rompa con ese orden controlado, es recibida con incomodidad, rechazo o manipulación sutil. Esto genera un ambiente opresivo. Las personas cercanas comienzan a medir cada palabra, a ocultar sus frustraciones, a evitar temas delicados, a callar sus dudas, porque estar cerca del portador de la persona implica renunciar a partes de ti mismo que no encajan en su narrativa de perfección. Y eso, poco a poco, te va vaciando por dentro. Jung explicaba esto en El yo y el inconsciente, señalando que cuando la persona se vuelve dominante, el individuo pierde contacto con su yo profundo. Todo lo que no cuadra en la máscara se hunde en el inconsciente, donde se acumula como carga emocional no procesada. Con el tiempo, esta energía reprimida no desaparece, simplemente cambia de forma. Se transforma en sombra. Y aquí es donde aparece el riesgo más grave. Aquellos que viven solo para la apariencia, que niegan constantemente su humanidad imperfecta, terminan proyectando hacia afuera todo lo que no pueden aceptar en sí mismos. Ven en los demás lo que han rechazado en su interior: la debilidad, la inseguridad, la pasión desbordante, la ira, la imperfección. Y en lugar de enfrentar su propia complejidad, juzgan, critican, moralizan y muchas veces, sin darse cuenta, manipulan psicológicamente a quienes los rodean. Un ejemplo claro es el caso de alguien que se presenta como el padre perfecto, siempre firme, racional,
controlado. Pero en casa, cualquier error de sus hijos se convierte en motivo de castigo simbólico. No hay espacio para el error, para la duda, para el sentimiento confuso. Los hijos aprenden a reprimirse, a fingir, a adaptarse. Y con el tiempo, ellos también internalizan la idea de que deben ser perfectos para merecer amor. Así, la dinámica se repite generacionalmente. Otro ejemplo es el profesional exitoso que nunca muestra vulnerabilidad. Siempre tiene la solución, nunca pide ayuda y espera que los demás también mantengan ese nivel de eficiencia constante. Cuando alguien falla, o expresa cansancio, o necesita hablar de sus emociones, es visto como débil, incluso como una carga. Esta actitud no solo afecta a quien lo rodea, sino que también impide que el propio portador de la persona crezca emocionalmente, porque ha cerrado cualquier puerta hacia la introspección. Jung decía que la persona, cuando se convierte en identidad totalitaria, es un obstáculo para la individuación, que es el proceso mediante el cual una persona se integra consigo misma, reconoce sus luces y sus sombras y alcanza un estado de totalidad psíquica. Mientras alguien siga actuando un rol, mientras continúe buscando validación externa en lugar de conexión interna, estará alejado de su verdadero ser, y quienes lo acompañan en ese camino también comenzarán a perderse. Por eso, reconocer al portador de la persona no es fácil. Al principio puede parecer admirable, incluso inspirador. Tiene carisma, disciplina, logros visibles, pero conforme pasan los días, semanas o años, empiezas a sentir una especie de vacío en la relación, como si estuvieras hablando con una versión pulida de alguien que nunca revela su rostro real. Te das cuenta de que no puedes compartir ciertas cosas con él o ella, porque todo lo que no encaja en su ideal es rechazado o minimizado. La clave para protegerte de este tipo de perfil es entender que no es tu responsabilidad ayudarlo a despertar. No es tarea tuya hacerlo consciente. Tu trabajo es reconocer el patrón, establecer límites claros y no permitir que tu autoestima dependa de su mirada. Porque cuando alguien vive tan identificado con la máscara, es incapaz de ver a los demás como sujetos autónomos. Solo ve amenazas o aliados en su representación personal. Además, es importante recordar que todos llevamos una persona. Todos tenemos roles sociales que cumplimos, y eso no es malo. El problema surge cuando olvidamos que la máscara es solo una herramienta, no nuestra identidad completa. Entonces, al observar a estos individuos, también podemos usarlos como espejos para preguntarnos: ¿en qué momentos de mi vida estoy actuando más que siendo? ¿Qué partes de mí he reprimido para mantener una imagen que me da seguridad, pero me aleja de mi verdad? Esta reflexión nos prepara para adentrarnos en el siguiente perfil, aquel que no solo reprime su sombra, sino que la niega con tal intensidad que termina explotando de manera destructiva. Hablaremos del dueño de la sombra reprimida, de ese ser que parece equilibrado hasta que algo dentro de él se rompe, un tipo humano que paradójicamente se considera bueno, pero cuyo inconsciente guarda una tormenta que tarde o temprano saldrá a la superficie. Imagina a alguien que vive bajo una máscara de perfección moral, que siempre parece tener razón, que no solo conoce lo correcto, sino que se siente con el derecho, incluso con el deber, de imponerlo. No es agresivo, no levanta la voz, pero su mirada basta para hacerte sentir pequeño. Este tipo de persona no solo reprime su sombra, la niega con tal intensidad que termina convirtiéndose en su peor enemigo. Y tú, sin saber cómo, te encuentras atrapado en un campo emocional donde todo lo que sientes, haces o piensas es juzgado bajo una lupa invisible. Carl Jung advirtió que la sombra no es exclusivamente oscura ni mala, es simplemente aquello que no queremos ver de nosotros mismos.
Puede contener aspectos primitivos como la ira, la envidia o el miedo, pero también talentos ocultos, impulsos creativos, deseos auténticos que han sido silenciados por normas externas. El problema surge cuando esa sombra es completamente ignorada, rechazada con violencia, proyectada hacia afuera. En ese momento, las personas que viven este patrón empiezan a ver en los demás todo lo que odian en sí mismas. Ven corrupción donde hay ambición natural. Ven debilidad donde hay vulnerabilidad necesaria. Ven pecado donde hay humanidad. Un ejemplo claro es aquel individuo que se presenta como el guardián de la virtud, siempre alerta ante cualquier desvío de su código moral. Critica el egoísmo, pero no reconoce su propio miedo al dar. Condena la pasión desbordante, pero reprime su sexualidad. Se posiciona como modelo de pureza, pero no puede soportar la imperfección ajena. A simple vista podría parecer una persona íntegra, incluso admirable, pero detrás de esa fachada se esconde una lucha interna constante contra sí mismo. Una guerra psíquica que termina afectando a quienes lo rodean, porque este tipo de persona no solo reprime su sombra, también exige a otros que hagan lo mismo. Crea entornos rígidos donde la espontaneidad es castigada, donde la duda se considera debilidad, donde cualquier emoción intensa debe ser racionalizada o eliminada. Y esto tiene un efecto corrosivo sobre quienes conviven con ellos. Empiezas a cuestionar tus propios sentimientos, a dudar de tu intuición, a sentirte culpable por existir tal como eres. Porque si estás cerca de alguien así, aprendes rápido que para sobrevivir emocionalmente tienes que adaptarte a su ideal, aunque eso implique renunciar a partes vitales de ti mismo. Jung lo explica claramente en El yo y el inconsciente, cuando señala que cuanto más fuerte sea la máscara de perfección, más densa será la sombra que se acumula en el interior. Y cuando esa sombra finalmente explota, lo hace con una fuerza devastadora. Una persona que parece equilibrada puede volverse cruel, intransigente, destructiva, sin entender por qué reacciona así, porque no ha tenido conciencia del fuego que llevaba dentro, y tú, quien lo acompañaba, terminas quemado, sin haber iniciado ninguna llama. Pero aún hay otro nivel de peligro en esta dinámica. El moralista inconsciente no solo te juzga, también te contagia su culpa. Te hace creer que eres tú quien está equivocado, que eres tú quien necesita cambiar, que eres tú quien debe ajustarse a su visión del mundo. Y mientras tanto, él sigue sin mirarse. Mientras tanto, su sombra sigue creciendo, alimentada por su negación constante, hasta que un día algo se rompe. Esta ruptura puede tomar múltiples formas: una crisis emocional, una separación violenta, un alejamiento repentino. Pero siempre deja huella. Quienes han vivido bajo el peso de este tipo de personalidad suelen salir con cicatrices profundas, no físicas, sino psíquicas. Queda en ellos un eco persistente, el miedo a ser vistos como malos por solo sentir, el miedo a expresar lo que son por temor a ser condenados, el miedo a ser simplemente humanos. Y aquí es donde entra en juego el último perfil que completa esta tríada de peligros psicológicos: el vampiro psíquico. Aquella persona que no solo vive desconectada de sí misma, sino que además depende emocionalmente de los demás para mantenerse funcionando. No es alguien que ataca directamente, ni que busca dañar. Es alguien que consume tu energía como si fuera su derecho. Su presencia no es agresiva, es absorbente. No te grita, te vacía, poco a poco, hasta que sientes que ya no sabes quién eres. Jung hablaba de las relaciones simbióticas como una trampa mortal para la individuación. Cuando dos personas no están conectadas desde la autonomía, sino desde la dependencia, se genera una especie de fusión psíquica, donde los límites se borran. Uno comienza a vivir a través del otro, a sentir por el otro, a pensar por el otro. Y en este proceso,
Pierdes contacto con tu propio centro. Dejas de escuchar tu voz interior porque has estado demasiado tiempo escuchando la del otro. El vampiro psíquico no tiene maldad consciente, pero sí una insaciable necesidad de atención, validación y cuidado. Necesita que estés disponible, siempre, que lo comprendas, que lo salves, que lo mantengas emocionalmente estable, pero jamás asume responsabilidad por su bienestar. Sus crisis son tuyas, sus decisiones dependen de ti, sus emociones se vuelven tu carga, y conforme pasa el tiempo, empiezas a olvidar cómo era tu vida antes de conocerlo. Empiezas a confundir tu amor con tu deber, tu empatía con tu identidad, y entonces ya no estás ayudando. Estás siendo consumido. La salida de todos estos perfiles, según Jung, pasa por un solo camino: la conciencia. Ver, nombrar, reconocer. Solo desde allí puedes empezar a recuperar tu espacio interior, tus emociones genuinas, tus límites naturales. Pero no basta con reconocerlos en los demás. Lo más importante es descubrirlos en ti mismo, porque todos llevamos dentro un manipulador inconsciente, un portador de la persona, un dueño de la sombra negada. Todos hemos sido, en algún momento, vampiros psíquicos, moralistas ciegos o acomplejados, emocionales, pero también todos tenemos el poder de transformarlo, de integrar, de sanar, de dejar de proyectar, porque la verdadera libertad psíquica no está en evitar a estas personas, sino en no convertirnos en ellas. Y en el momento que tomamos conciencia de estos mecanismos, empezamos a caminar hacia la totalidad, hacia la autenticidad, hacia la individuación. Si este contenido resonó contigo, si te ayudó a ver algo en ti o en alguien cercano, compártelo, no para juzgar, sino para entender. Únete al círculo del último eco, nuestra comunidad para quienes ya no buscan el eco de los demás, sino el sonido de su propia verdad. Aquí no buscamos culpar, sino despertar. Si quieres seguir este viaje introspectivo, activa la campanita y síguenos en cada entrega, porque cuanto más luz le das al inconsciente, menos te controla. Gracias por estar aquí, nos vemos en el próximo video.